Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús advirtió durante su ministerio terrenal que sus enemigos, tanto Satanás como el mundo, aquellos enemigos de Jesús, Él también advirtió que serían los enemigos de sus discípulos. Estos dos grandes enemigos, Satanás y el mundo, serían enemigos de los cristianos. Recordamos sus palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Él lo dijo de la siguiente manera: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, el Señor dijo: porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del árbol seco? Sin duda, las palabras de Cristo, las enseñanzas, las advertencias de Cristo suenan muy distinto a las enseñanzas que se escuchan en la iglesia moderna el día de hoy. Los falsos maestros del evangelio moderno podrían estar de acuerdo en algunas de las bienaventuranzas que hasta aquí hemos escuchado. Muchos falsos maestros de la prosperidad quizás podrían estar de acuerdo con nosotros de que la señal de un creyente es ser misericordioso, que un creyente debe de ser un pacificador. Ellos podrían estar de acuerdo en que un creyente debería de ser una persona con mansedumbre, pero aquí toparían con pared. Para ellos es escandaloso, para los falsos maestros es muy escandaloso enseñar que el cristiano será rechazado, que una marca de un verdadero creyente es que será calumniado y que sufrirá penas y persecuciones. Para el evangelio moderno esto es muy escandaloso. Que el mundo rechace a un cristiano, eso es estar fuera de la voluntad de Dios. Así enseña el evangelio moderno el día de hoy. Ellos están enseñando que el mundo debe de admirar, que el mundo debe de amarnos, que el mundo debe de mirar en nosotros algo muy agradable, debemos de ser muy apetecibles a ellos. Ellos sin duda, los falsos maestros, son anticristos que se oponen a la doctrina del Señor. Ellos desechan las palabras del Señor, aquellas advertencias que Él dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ellos desechan también las palabras de los apóstoles. Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 3 a este pastor, le dice: y también aprende esto, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La popularidad, la fama, el buen nombre nunca ha sido una marca de un verdadero creyente. La popularidad, la fama, el buen nombre son marcas, pero de alguien muy distinto al verdadero creyente. La aceptación por el mundo es la marca de los falsos profetas. El sufrimiento es un signo distintivo de los seguidores de Cristo según la Escritura. Seguir a Cristo está vinculado con seguir a ese Cristo sufriente y pasar por el mismo camino que Él pasó.
Cuando esto ocurre, cuando el creyente es vinculado a Cristo, el creyente sin duda alguna será menospreciado y maltratado por el mundo. Cuando el creyente se afilia a Cristo, se une a Cristo, inmediatamente, muy pronto, los malos ya no podrán tolerarlo. Porque el mundo, según la Escritura, odia a los hijos de Dios. Jesús lo dijo en varias ocasiones. La Escritura es clara en esto. Mateo capítulo 10, verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo capítulo 24, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 3, verso 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Este mensaje es muy distinto al mensaje anticristo que se predica el día de hoy. Jesús está enseñando algo muy importante y muy impactante para esos primeros oyentes que estaban ahí con él en ese monte. Para ellos esta enseñanza, estas palabras, esta bienaventuranza de la persecución fue algo muy chocante en su cabeza. Los judíos en el tiempo de Jesús tenían la idea de que cualquier clase de sufrimiento o persecución era una indicación de que Dios estaba desagradándose de la vida de esa persona. Los judíos pensaban que los sufrimientos siempre son el resultado de la maldad o del pecado. Así es que si alguien es perseguido o está sufriendo algún mal, esto para el judío era alguna clase de maldición sobre de él. Un Dios airado que estaba castigando a esta persona. Y esto es muy curioso porque al día de hoy, la mayoría de las iglesias evangélicas tienen este mismo pensamiento. Así piensan. Ven como una maldición siempre que un cristiano está enfermo, o está siendo perseguido, o se encuentra en alguna dificultad. Ellos dicen, algún pecado está detrás de todo esto. Dios está enojado con ellos. Si no hay prosperidad, si no hay bendición, si no hay crecimiento, algún pecado hay. Si una iglesia es pequeña y no crece es porque esa iglesia no está en la voluntad de Dios, está en maldición. Así piensa la iglesia en el día de hoy, al igual que aquellos primeros oyentes que estaban en el sermón escuchando esta bienaventuranza. Pero Jesús está aquí enseñando algo muy distinto. Cristo les está enseñando que esto no es necesariamente cierto. Lo que ustedes piensan no es necesariamente cierto. Cuando alguien sufre persecución por causa de la justicia, Jesús dice, es bienaventurado. Cuando alguno padece por causa de su nombre, no es un maldito, es un bendito de Dios. Cuando sus hijos sufren por el reino de Dios, no son malditos. Ellos, por otra parte, tienen, dice la palabra, grande recompensa. Y todo esto, hermanos, del rechazo, de la persecución, de que el mundo perseguirá y aborrecerá a los hijos de Dios, es muy razonable. La Biblia describe a los cristianos como hijos de luz. Y un hijo de luz no puede sino ser aborrecido por aquellos que aman las tinieblas. Los hombres naturalmente rechazan la luz. Cuando los hijos de luz se exponen o están cerca de un hijo de las tinieblas, exponen y para ellos es molesto. Por eso les aborrecen. El texto nos habla, hermanos, de diversas formas de persecución. El texto nos está diciendo algunas cosas importantes. La persecución no siempre se va a presentar de la misma manera o de la misma forma en los cristianos. Habrá diferentes maneras o diferentes intensidades. En el verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, número 1, os persigan o digan toda clase de mal.
3 formas distintas: vituperios, calumnias o persecuciones reales y no metafóricas. Los vituperios aquí, hermanos, nos referimos a los insultos de los cuales el cristiano será objeto. A Jesús se le dijo en Juan capítulo 9, verso 39, tú naciste en pecado y vienes a enseñarnos a nosotros. Qué cosa tan horrible, que alguien le dijo al Hijo de Dios estas cosas. Tú naciste en pecado y vienes a enseñarnos a nosotros. ¿Cuántos cristianos no son reprochados injustamente con estos mismos insultos? Si te conocemos, tú toda la vida fuiste un borracho como yo. Y ahora vienes a decirme que soy un pecador. Si toda la vida fuiste así, mujeriego. Si toda tu vida, si crecimos juntos, si eres un pecador y ahora que te uniste al cristianismo, vienes a decirme que yo soy un pecador. A Jesús le dijeron, demonio tienes. ¿Cuántos insultos deberíamos estar dispuestos o esperar nosotros también? El cristiano sufrirá vituperios o calumnias. Las calumnias siempre han sido un distintivo de la iglesia del Señor. Siempre ha sido calumniada. Aquellas primeras personas que seguían a Jesús fueron calumniadas por los judíos. En Juan capítulo 7, verso 49, los líderes religiosos decían de los primeros seguidores de Jesús, mas esta gente no sabe la ley. Maldita es. Ellos son ignorantes. Calumniando a las personas, diciendo, ellos no conocen la ley, son malditos. La iglesia siempre ha sido calumniada. La iglesia del primer siglo fue calumniada altamente por ser atea, por ser inmorales. De los cristianos, de los primeros cristianos que se reunían, se decían que eran ateos. Los romanos decían, es que esos cristianos adoran a un Dios que no ven. Entonces ellos no creen en ningún Dios, son ateos. Y eso es una mentira, es una calumnia. Se decían que eran inmorales porque se reunían a ocultas. Y se reunían a ocultas porque eran perseguidos. Se reunían a ocultas y en unas reuniones llamadas ágape, reuniones de amor, y se reúnen hombres y mujeres. Cosas inmorales hacen en esas reuniones, calumnias. El mundo calumniando a la iglesia del Señor. Siempre habrá calumnias como una marca en la iglesia del Señor. Pero sin duda alguna lo que Jesús está queriendo enfatizar aquí es que el cristiano y que en su iglesia habrá persecuciones reales y no metafóricas. Vamos a leer Mateo 10 donde habla más claro de esto más adelante. Mateo capítulo 10 verso 16. En adelante. Dice la Escritura, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Qué mensaje tan alentador. Qué enseñanza tan motivadora, ¿verdad? Pero esto es palabra del Señor. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que habéis oído, proclamadlo en las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Jesús habló de esto de una manera muy clara, muy clara. No penséis, dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Hermanos, esto es una realidad. Y esto, según las palabras de Jesús, la persecución es una bendición, es una bienaventuranza. ¿Quién podrá entender estas cosas? Hermanos, para entender esto, tenemos que recordar de dónde fluye esta bienaventuranza. ¿De dónde fluye? ¿Cuál es su bienaventuranza previa? Yo les enseñaba, estas bienaventuranzas vienen brotando una de la otra. ¿Y quiénes son los que van a sufrir persecución? ¿Quiénes son? Los pacificadores. Los pacificadores, a causa de su ministerio de pacificar, de reconciliar a los hombres con Dios, ellos serán perseguidos. A causa de ser un pacificador, es que ellos también padecerán persecución. El creyente es una persona que promueve la paz, pero no siempre la paz es bien recibida. Por eso el hijo se levantará contra el padre y la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, porque alguna de ellas será una pacificadora y tratará de reconciliarla con Dios por medio del Evangelio. Pero esa reconciliación y esa paz no será. Y Jesús lo dijo claramente. Es por eso que el príncipe de paz, Cristo, dice: yo no he venido a traer paz. ¿Cómo? Si Él es el príncipe de paz. Sí, Él vino a traer paz, pero no recibieron los hombres la paz. Esto se ve, hermanos, a veces como cuando nosotros tratamos de hacer la paz con alguien, y por mucho que nos esforcemos de buscar una reconciliación, la otra parte se rehúsa a vivir en paz con nosotros. Y de hecho, muchos, todavía más violentos, insistirán en ofendernos y en seguir calumniándonos. Sí, hermanos, podemos meditar en nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer la paz con los hombres. Pero vemos cómo
¿Cómo fue recibido el príncipe de paz? Mateo 23:37, veamos el lamento de Jesús sobre la ciudad impenitente. 23:37, Mateo, más adelante. Dice el Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta. El Señor estaba diciendo: no tendremos paz. Tú y yo no tendremos paz. El ministerio de la reconciliación, Jerusalén, te ha ofendido. Te ha ofendido y por eso me aborreces más y más. Y entre más me escuchas y entre más me conoces, Jerusalén, más me aborreces, más me detestas. De hecho, me matarás como lo has hecho siempre cuando te han sido enviados los profetas. Mostrarás tu naturaleza y actuarás conforme a ella. Me matarás como lo has hecho con los profetas y has apedreado a los que te son enviados. Así me tratarás a mí. Tú y yo no tendremos paz. Vuestra casa será dejada desierta. No habrá paz entre tú y yo. Así perseguir a los cristianos es parte de la naturaleza de los hijos de Satanás. Los enemigos del cristianismo son comparados, según la Escritura, con bestias, con animales irracionales. La Biblia a ellos les llama lobos rapaces. A los enemigos del cristianismo la Biblia les llama generación de víboras, les llama perros, les llama cerdos que pisotean la verdad. La Biblia dice que ellos son como un león buscando a quien devorar. Dice la Escritura que ellos son como el dragón que persigue a la mujer, que es la iglesia. La Biblia los describe como bestias irracionales que reaccionan agresivamente tratando de destruir. Pero nosotros como creyentes, ¿cómo debemos de reaccionar ante la persecución? Si esas fieras, esas bestias, están en acecho en contra de nosotros, ¿cómo debemos de reaccionar nosotros? Sin duda, hasta aquí ya hemos aprendido mucho de esto. No debemos de reaccionar como lo haría un incrédulo. Cuando alguien te persigue, cuando alguien dice mentiras en contra de ti o vocifera en contra tuya, tú no debes de reaccionar como lo harías anteriormente, como lo hacen los incrédulos, desquitándote, pagando mal por mal. Tampoco debemos de reaccionar como lo haría un niño, poniéndonos de mal humor, enojándonos porque te esté pasando alguna dificultad. Tampoco debemos, por otra parte, reaccionar como si fuéramos masoquistas, ¿no? Aquí no pasa nada. No, me están agrediendo, pero yo me voy a mantener como si no pasara nada. No, las persecuciones son reales. Las afrentas son reales. Y no podemos fingir que el dolor no existe. Sí existe. Tampoco debemos de reaccionar como un cobarde, llorando lastimosamente, sintiendo autocompasión de nosotros y diciéndonos: ay, pobrecito de mí, es que sí soy cristiano y tendré que pasar por esto, y llorar y sentir mucha lástima por ti. No, el Señor Jesús nos dice cómo debemos de reaccionar ante la persecución. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12, gozaos y alegraos. ¿Cómo debes de reaccionar el cristiano? Debe de saltar de alegría. Debe de gozarse y alegrarse. Unas versiones traducen este texto: deben de estar sumamente contentos,
Alégrense enormemente porque son perseguidos, porque son vituperados, porque hablan mal de ustedes. Gócense. ¿Por qué habría de gozarse alguien? ¿El cristiano acaso es un ser irracional que actúa de una manera ilógica? No es así. Gozaos y alegraos, dice la Escritura, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay una razón para estar alegre y gozoso en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de las calumnias. Tenemos un galardón grande en los cielos. Y entendemos que si aquí en esta vida podríamos perderlo todo, pero en el cielo tenemos una herencia incorruptible. Así podemos alegrarnos y mantenernos gozosos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Dice también la Escritura, porque así, segunda razón, dice, porque así persiguieron a los profetas. Gócense, alégrense en medio de la persecución, porque así persiguieron a los profetas. Podemos estar alegres, gozosos, porque estamos siendo identificados como creyentes verdaderos, junto con todos aquellos que han vivido en este mismo camino, hombres valientes, hombres nobles, hombres y mujeres que amaron a Dios y sirvieron a Dios hasta lo último de sus vidas. Alégrense porque ustedes son identificados con ese grupo selecto que me ha amado y que me ha seguido y ha entregado sus vidas por mí. Alégrense, gócense, porque forman parte de esa misma familia especial de creyentes victoriosos que ganaron y vencieron cuando atravesaron la muerte. Todos esos creyentes, los profetas, vivieron una vida de persecuciones como una regla, como una norma. Todos ellos vivieron persecuciones de una manera continua. Es decir, no era la excepción. Si es que aquel profeta sufrió persecución, fue un caso extraño. No, era la regla que todo profeta, era una marca de todo profeta ser perseguido. Los profetas no agradaban al pueblo. Los profetas no endulzaban el oído. Los profetas eran rechazados, fueron apedreados y muertos, porque su mensaje era el mensaje de Dios que confrontaba la vida, que exhibía el pecado, que llamaba al arrepentimiento, a la conversión. Y por ello fueron aborrecidos. Ninguno de ellos fue adulado, fue bien visto en su tiempo. Jesús dice, alégrense y gócense, porque ustedes forman parte de esa misma línea de hombres y mujeres que me han servido hasta la muerte. Pero sin duda el gozo mayor que debemos de tener es que nuestro gozo es porque estos padecimientos son por la causa de Cristo. Si padecemos, si sufrimos, si somos calumniados por la causa de Cristo, esto es suficiente motivo para gozarme y alegrarme. Los apóstoles lo entendieron muy bien. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en el verso 40, que después de que los apóstoles fueron azotados por el Sanedrín, dice, ellos salieron de su presencia gozosos de haber sido encontrados dignos de ser tratados duramente por causa de su nombre. Después de haber sido azotados a latigazos, ellos salieron de ahí gozosos. No salieron llorando ni lamentándose,
Pobrecito de nosotros, ¿qué va a ser de los hermanos si a nosotros nos están haciendo esto? ¿Qué iba a pasar con ellos? No estaban llenos de temor, estaban llenos de alegría por haber padecido, porque su cuerpo hubiese sido golpeado por causa de Cristo. Para ellos las afrentas eran como medallas sobre sus cuellos. Las heridas sobre su cuerpo eran como coronas de laureles. Pero al cristiano el día de hoy se le ha enseñado que todo esto no tiene valor alguno y que más aún que todo sufrimiento por Cristo es una maldición. Qué contraste. Qué palabras tan distintas a las de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Lo que Jesús enseña es totalmente contracultural. Y así los que lo escucharon estaban entendiendo, ¿qué es esto que Jesús está enseñando? Una bienaventuranza, una bendición, algo que hemos considerado como siempre como malo. Sí, eso es lo que Jesús está enseñando. Pero aquí hay una grande enseñanza que todo cristiano, todo hijo de Dios debe de cambiar sus valores cuando ha venido a Él. No debemos de permanecer con nuestras mismas reglas o valores. El cristiano cuando viene a Cristo tiene que renunciar a lo que el mundo llama felicidad. ¿Recordamos la primera bienaventuranza? El mundo llama felicidad a muchas cosas, pero el cristiano tiene que renunciar a lo que ha aprendido, que es ser feliz. El mundo se goza con vanidades, pero el cristiano se mantiene al margen. El mundo se alegra, se goza a través de diferentes diversiones, de lujos, pero el cristiano se mantiene al margen de estas cosas. El mundo grita y enseña, hay que vivir la vida. Hay que gozar aquí. Pero el cristiano, por otra parte, se entristece y llora porque sabe que esos que están riéndose y están bailando así se irán al infierno. Así de esa manera. Tienes que cambiar tu manera, tu escala de valores. Los valores de Cristo son muy distintos a lo que has aprendido. Y entre tanto que el cristiano no cambie sus valores, no puede glorificar a Dios verdaderamente. Seguirá buscando una felicidad que es engañosa, que es vana, que es temporal y nunca la alcanzará. Porque no ha ajustado su pensamiento. El cristiano no va a tratar de encajar ni de adaptarse al pensamiento, a los valores de este mundo. No podemos adaptar el cristianismo a los valores culturales de este mundo. Es un error. Cristo y sus enseñanzas siempre fueron radicales y Él vino a hablarnos la verdad. La verdad que nos puede dar libertad. La verdad que nos puede acercar a Dios. La única verdad que nos puede dar vida. A Él debemos escuchar y si algo de cambiar debe de ser la palabra de Dios. Si algo tiene que cambiar, tiene que ser tu corazón. Tienen que ser tus pensamientos. Si algo debe de cambiar, debes de ser tú. No la palabra de Dios. Así es que el cristiano no debe de encajar ni adaptarse a estas cosas. El cristiano sabe que está en esta vida como un extranjero. El cristiano sabe que es un huésped molesto en este mundo. Hay un dicho que dice que el huésped, el invitado, el muerto y el arrimado a los 3 días, ¿qué? Huele mal. Esto así debe ser un cristiano. Es un huésped incómodo en este mundo. Huele a Dios. Huele a santidad. El cristiano sabe que está en medio de un estiércolero. En medio de hombres y mujeres que tienen una naturaleza que aborrecen la pureza y la santidad.
y por eso lo aborrecen. Lo aborrecen. Yo te pregunto, ¿eres tú un huésped incómodo en este mundo? La iglesia, nuestra iglesia, es un huésped incómodo en esta ciudad. ¿O estamos trabajando, esforzándonos por darnos fama, un buen nombre? ¿O estamos buscando ser lo que Dios dice? Aunque esto conlleve que haya calumnias, que haya murmuraciones, que seamos vistos o juzgados injustamente. ¿Tienes tú los valores de Cristo, hermano? Se ha dicho que devolver bien por bien es algo natural de los hombres. Dar bien por un bien, eso es algo que cualquier hombre puede hacer. Y que devolver un mal a alguien que te ha hecho bien, eso es cosa de un animal. Como el perro que muerde la mano de su dueño. Pero devolver un bien por bien, eso es de Cristo. Y eso somos llamados a vivir. No solamente a devolver bien por bien, sino a devolver bien, aunque nos hagan mal. Somos los representantes de Cristo. Debemos de responder ante las persecuciones, ante las calumnias, como Cristo lo hizo. Recordamos que aquel nuestro Señor, sus valores son muy distintos a los de este mundo y debemos aprender de Él. ¿Qué tan diferente era Cristo a la cultura de este mundo? Bien, recordamos, Él es aquel que exalta a los humildes cuando este mundo está lleno de hombres orgullosos, son los que están en la cima, pero en Cristo no es así. Es aquel Cristo nuestro Señor quien llama a los primeros como últimos, y a los que son últimos serán primeros. Así de radical es nuestro Señor. Es nuestro Señor quien atribuye grandeza a aquello que el mundo menosprecia. Nuestro Señor atribuye grandeza al servicio. Él manda a los ricos vacíos y a los mansos, a ellos les da su heredad. La cultura del mundo y la cultura de Cristo se oponen diametralmente. Y Jesús llama benditos, bienaventurados a aquellos que rechazan esa cultura y que viven de acuerdo a sus normas, a su estándar. Son dichosos, bienaventurados cuando los persigan por vivir como deben de vivir. Aquí, hermanos, yo creo que este mensaje es muy relevante para la iglesia en el día de hoy. ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos calumnia? Abel lo persiguió su hermano y lo mató. Toda la Biblia está llena de ejemplos de que los creyentes que tienen fe en Dios serán perseguidos y muertos. Abel lo persiguió su hermano desde el principio en el Génesis, ahí está. Y lo mató. A Moisés lo persiguió Faraón y su ejército. A David lo persiguió Saúl. A Elías lo persiguió Acab y Jezabel. A Daniel, a Jeremías, a los profetas. Fueron perseguidos. ¿Y a ti quién te persigue? ¿Quién te persigue? Todos ellos padecieron por causa de la justicia y por el nombre de Dios. No por ser, hermanos, de carácter difícil. Y aquí, hermanos, hay una advertencia, hay una nota al pie de esta página. La Escritura dice, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen. No dice la Escritura otra cosa. Las tribulaciones son bienaventuradas solo cuando son por la causa de su nombre y no por ser un cristiano necio. Muchos sufren debido a su necedad. Quizás muchos de aquí estuvieron pensando, oh sí, yo estoy pasando dificultades.
Soy bienaventurado porque tengo problemas en mi casa, en mi hogar, con mi padre, con mi madre. Y te identificaste y dijiste, yo soy un bienaventurado. Pero yo te digo, detente y reflexiona en esto. ¿Es por causa del nombre de Cristo o porque eres un necio? Porque no has tenido sabiduría. No todos son bienaventurados. Cuando se carece de sabiduría y alguien vive como un necio, no será bienaventurado. Es una realidad, hermanos, que podemos meternos en muchos problemas por causa de nuestra necedad, por causa de nuestra falta de sabiduría y no por causa del nombre de Cristo. Muchos a menudo ofenden al mundo, no por causa de Cristo, ni por causa del Evangelio. Muchos ofenden al mundo y a sus semejantes, no por causa de la palabra de Dios, sino por causa de su mal temperamento. Aunque en sus Biblias, aunque en sus manos lleven una Biblia y le digan textos a la persona, y la otra persona los rechace, pero no fue el problema lo que tú les dijiste, sino cómo se los dijiste. Tu mal temperamento, el no saber dominarte, el no tener dominio propio, el hacer de las cosas de una manera impropia, sin sabiduría. Esas acciones no tienen bienaventuranzas. Cuando por mi causa, por mi nombre os vituperen, dice. Muchos no tienen dominio propio y dicen que lo que tienen es un grande celo por el Señor. Muchos van al mundo con versículos en su boca, con el Evangelio en su boca, y dicen tener un grande celo por el Señor. Y ofenden a uno, y ofenden a otro, y ofenden a otro, pero no por el Evangelio, sino por su mal carácter. Y disfrazan, justifican su temperamento no controlado, diciendo que tienen un alto celo por el Señor. La Biblia dice, bienaventurados los que por causa de mi nombre son perseguidos. No dice bienaventurados todos los fanáticos. No dice la Biblia que todos los fanáticos religiosos son bienaventurados, porque se la pasan ofendiendo a todo el mundo. No podremos, hermanos, no podemos actuar sin sabiduría. Existe mucha diferencia entre fanatismo y verdadera espiritualidad. Muchos se dicen que son muy espirituales y que tienen mucho celo, cuando en realidad lo que son fanáticos. El fanático religioso es una persona que no tiene dominio propio, no tiene control alguno. El que es espiritual tiene dominio propio. El que es espiritual es prudente. El que es espiritual sabe controlar su lengua. El que es espiritual sabe hablar la buena palabra de Dios. El que es espiritual refleja a Cristo. Muchos son los que se meten en dificultades por ser fanáticos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no acarrearnos sufrimientos innecesarios. Tenemos que ser como Cristo. Astutos, dice el texto que leímos, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Que no suframos por nuestra necedad. Que no padezcamos por nuestra manera necia de vivir, por nuestras malas decisiones o acciones que no reflejan un carácter cristiano. Aunque nuestra boca esté llena de textos y de palabra, tengamos cuidado de no estar atrayéndonos persecuciones innecesarias. No debemos, hermanos, escuche, no debemos hacer nada que atraiga la persecución. Esto es algo que la iglesia aprendió desde sus inicios.
El cristiano no debe de hacer nada que atraiga la persecución. Así lo entendió la iglesia en los tiempos cuando el imperio romano perseguía a la iglesia duramente. Los cristianos se escondían, huían, que dice el texto que leíamos. Vayan de una ciudad y luego vayan a otra cuando los persigan. Vayan y muévanse. Y así la iglesia lo entendió y la iglesia se huía de la persecución. Aunque había un grupo, siempre ha habido fanáticos. Y decían, procuraban el martirio. Se exponían y procuraban el ser martirizados. La iglesia los identificaba y decía, ellos no son de los nuestros. Estos que se están buscando problemas gratis no son de los nuestros. La iglesia entendía que aquella persona que se le concedía el martirio, que el martirio era un don de Dios, que Dios se lo concedía a algunos, así que el cristiano debía de mantenerse haciendo todo lo posible por no ir a los leones, por no ir a la hoguera. Cuando se hacía todo lo posible, y esto era inevitable, la iglesia entendía que Dios le estaba concediendo ir a la muerte por causa de su nombre. Pero no era un exponerse fanático. No era un exponerse. Que no haya eso en nosotros. Que no haya eso en nosotros. Que por tener algo de sabiduría, un poco de conocimiento, estemos exponiéndonos a la calumnia, a que se hable mal de nosotros, pero que esto no tenga que ver con nuestro carácter. Si esto de ser, que sea por causa de ser como Cristo, debemos ser, entonces si no debemos hacer nada que traiga la persecución, ¿qué debemos hacer? Lo que se nos permite hacer es simplemente ser como nuestro Señor. Y si ser como Cristo nos lleva a ser calumniado, a ser perseguido, si ser como Él nos lleva a esto, bienvenida sea la persecución. Y ahí hay bendición. Pero para esto, hermano, necesitamos mucha sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios por mucha sabiduría, por mucha discreción, para poder tener conocimiento verdadero, comprender bien cada situación. Debemos de examinarnos cuántas de nuestras dificultades, cuánto de ello son por causa de necedades y no por causa de Cristo. ¿Cuánto? ¿Cuánto de todo eso que padecemos es por causa de ser necios, de actuar sin sabiduría? ¿Y cuánto es por causa de Cristo? Hermanos, hay mucho que pensar. Hay mucho que reflexionar. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría, discreción, conocimiento para comprender cada una de las situaciones que nos vengan, hermanos. Y actuar como es digno de Él para su gloria. Bienaventurados cuando por mi nombre sean perseguidos, por su nombre, por causa de su nombre, y no por causa de nuestra intemperancia, de nuestra imprudencia, de nuestra necedad, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Amén. Y si no somos perseguidos por ser negligentes en nuestra labor cristiana, también tengamos cuidado. Si le agradamos a todo mundo, no es buena señal. Si todos los lugares son agradables, son aptos para ti, y en todos los lugares te mueves como un pez en el agua, ten cuidado, examina tu vida, porque es posible que tu fe no se refleje en tu conducta y le estés fallando a tu Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias.